Buenos días. En este módulo 3 vamos a hablar de lo que son los árboles de derivación y la ambigüedad. Vamos a ver que son conceptos que aparecen estrechamente vinculados a las gramáticas libres de contexto que presentamos en el módulo anterior. Y como cierre de este módulo también vamos a presentar lo que se denominan formas normales asociadas a gramáticas libres de contexto, que también vamos a ver que tienen una utilidad práctica importante. Pero bueno, yendo al concepto central que nos ocupa hoy, vamos a hablar inicialmente de la noción de árbol, que es una noción matemática, ¿sí?, que se utiliza mucho en estructura de datos, ¿sí?, como manera de representar o almacenar información con ciertas propiedades. Nosotros nos vamos a referir a la idea de árbol en un concepto bastante limitado, en un contexto bastante delimitado, ¿sí? Es una noción que es muy común en computación, pero vamos a plantear básicamente que un árbol es un grafo conexo, ¿sí?, que no tiene ciclos. Y típicamente corresponde al dibujo esquemático de un árbol de la naturaleza, pero hecho al revés, con la raíz en el tope y las ramas y hojas hacia abajo. Tomando la terminología de la botánica y la terminología que se usa en árboles genealógicos, ¿sí?, los árboles que identifican relaciones en familias, vamos a hablar de que en un árbol hay un nodo raíz, ¿sí?, denominado S, en este caso, y los nodos que no tienen hijos se denominan nodos hojas, ¿sí? Las ramas son los arcos que conectan un nodo con otro, ¿sí?, en este caso un padre con un hijo. Siguiendo la analogía con los árboles genealógicos, el nodo T en este caso va a ser padre de W, X e Y, el nodo Y va a ser hijo de T y hermano de W y de X, y un concepto importante es la noción de frontera asociada a un árbol de derivación. La noción de frontera nos dice que si miramos de izquierda a derecha los elementos que aparecen en las hojas del árbol, leídas de izquierda a derecha, ellas constituyen lo que se llama frontera del árbol, ¿sí? En este caso la frontera la forman W, X, Y, Z. Multidigrafo acíclico, tal que hay un único nodo que no tiene arcos incidentes, llamado raíz. Si hay más nodos, además de la raíz, estos tienen exactamente un arco incidente en ellos, y cada nodo es alcanzable desde el nodo raíz. ¿Sí? Volviendo al dibujo anterior, tenemos la raíz, que es el nodo S, y tenemos los nodos hojas Z, W, X e Y. Fijémonos que si queremos alcanzar al nodo Y desde S, tenemos un camino pasando por T que va desde S hasta Y. Y lo mismo vale para cualquier nodo del árbol. ¿Qué es un árbol de derivación? ¿Sí? Un árbol de derivación D es, vamos a decir que es un árbol de derivación para una gramática G. Hablamos de G en general, aunque nos vamos a restringir a libres de contexto en nuestro caso. Si la raíz del árbol está rotulada como S, si cada nodo es rotulado con un símbolo de los no terminales, seguido de los terminales, seguidos de la cadena lambda, eventualmente, y un nodo interior va a ser rotulado con la etiqueta A y sus descendientes, ¿sí?, van a ser rotulados con X1, X2, Xn. En el caso, si esto sucede, entonces va a existir en la gramática una regla de producción que me está diciendo del símbolo A, vos podés derivar X1, X2, Xn. Gráficamente, es más fácil de ver esto. Tenemos un nodo raíz S, tengo un árbol de derivación asociado, y lo que estamos diciendo es que si dentro de este árbol de derivación hay un nodo A y sus descendientes directos son X1, X2, Xn, esto significa que mi gramática G está teniendo una regla de producción que me dice de A puedes derivar X1, X2, Xn. Vamos a plantear un ejemplo de juguete, ¿sí?, asociado a la derivación de una cierta cadena particular, ¿sí? Tomamos como caso puntual la cadena paréntesis abre, paréntesis cierra, paréntesis abre, paréntesis cierra. Como solemos mencionar, lo que hacemos acá es presentar una gramática prefabricada, no nos vamos a poner a reflexionar mucho sobre cómo se construyó. En la práctica ya van a ver distintos ejemplos, ¿sí?, y van a ver estos procesos también de alguna manera ejemplificados desde un punto de vista de resolución de ejercicios. Aquí lo tomamos como un ejemplo precocinado de alguna manera. Imaginemos que nos dan una cierta gramática con estas reglas de producción, ¿sí? Tenemos tres reglas, vemos una de ellas que deriva un paréntesis que abre seguido del que cierra, otra regla que me dice del símbolo S derivo dos letras S, y otra regla que me está indicando del símbolo S derivo paréntesis que abre, S paréntesis que cierra. ¿Qué puedo ver acá? Puedo ver que del símbolo inicial S
aplicando la regla número 2, yo puedo derivar 2 veces el símbolo S inicial. Ahora bien, si yo tengo esta aplicación de la regla número 2, desde cada una de estas S, que en este momento constituyen la frontera del árbol, que no está todavía construido, puedo derivar paréntesis que abre, paréntesis que cierra, ¿sí? Y paréntesis que abre, paréntesis que cierra. ¿Sí? Con lo cual la frontera de mi árbol, formada por símbolos terminales, pasa a ser la cadena que yo estoy buscando. ¿Sí? O sea que este es un árbol de derivación para la cadena paréntesis abre, paréntesis cierra, paréntesis abre, paréntesis cierra. ¿Sí? La cadena derivada es esta que tenemos acá. Ahora imaginemos otro ejemplo de juguete. Yo tengo una cadena ejemplo que me dice, bueno, A, B, 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 y la quiero derivar a partir de una gramática que, según me dijo su fabricante, bueno, esa gramática permite derivar ese tipo de cadena. Si miro la gramática en más detalle, me encuentro que la gramática tiene un símbolo de arranque, un símbolo inicial S, un símbolo no terminal R auxiliar, S deriva en vacío, me deriva la cadena vacía, S deriva en R, y si llego a derivar R, puedo caer en la aplicación de dos reglas de producción, una que me fabrica repeticiones de A's y B's, dejando una R en el medio, con lo cual tengo igual cantidad de A's y de B's. Esta regla es recursiva y en algún momento la corto con la regla que me dice de R derivo A seguido de B. Tomo entonces el símbolo inicial S, ¿sí? En este caso, y la única posibilidad va a ser aplicar la regla de S derivo R. ¿Sí? No tengo otra opción. Si derivo la cadena vacía, no voy a poder derivar más nada a partir de allí. Si derivo R, puedo aplicar luego la regla que me dice de R derivas, puedo reemplazar la R por A chiquita, RB chiquita. Con lo cual caigo en una situación recursiva. A R la reemplacé por un lado derecho que involucra otra vez a R. Podría en este caso volver a aplicar la misma idea, ¿sí? Y a esta R reemplazarla por A chiquita, RB chiquita. Y por último, podría aplicar la cuarta regla y reemplazar a esta tercera R que tengo por A chiquita, B chiquita. ¿Qué logro haciendo esto? Logro encontrar que la frontera del árbol de derivación es precisamente la cadena que estoy buscando. 3 letras A seguidas de 3 letras B. ¿Sí? Que es la cadena que estoy derivando. En particular, hay un resultado matemático interesante que nos asegura de que podemos trabajar con tranquilidad en esto y nos lo asegura a través de un sí solo sí, ¿sí? Una doble implicación. Tengo un teorema que me dice que si una gramática es libre de contexto, cualquier cadena W perteneciente a esa gramática va a ser tal que si yo derivo W en 0 más pasos a partir del símbolo inicial S, eso va a pasar sí solo sí. Hay un árbol de derivación a partir de G con raíz en S, cuya frontera es la cadena W. Entonces, fíjense que este teorema me está asegurando un resultado por equivalencia. Me está diciendo hacer la derivación es equivalente, ¿sí? El sí solo sí, recuerden que es una equivalencia, sí, a encontrar un árbol de derivación de esa cadena particular que yo estoy buscando. Una pregunta interesante que surge acá es ¿qué pasa si hay más de un árbol de derivación? Entonces, podemos pensar, bueno, ¿cómo puede ser que eso suceda? De vuelta vamos a traer un ejemplo de juguete que nos ilustra esta situación particular. Imaginemos una cadena, 3 A's consecutivas, esta cadena violeta, y una persona que nos da una gramática prefabricada y me dice, con esta gramática podés derivar 3 A's consecutivas. Miro la gramática, y la gramática toma un símbolo S inicial, me deriva de S a S, regla recursiva, de S, SA, regla recursiva, y de S deriva A. Si yo pienso en arrancar aplicando esta regla y de S derivar A seguido de S, puedo ver que al haber obtenido esta frontera intermedia, puedo volver de esta letra S a aplicar otra vez A seguido de S y derivar esta secuencia que tengo acá. Y por último usar la tercera regla y derivar una A chiquitita. Con lo cual, la frontera del árbol de derivación son 3 letras A. Ahora bien, si yo en lugar de partir con la regla que me dice de S derivo A chiquita S, y utilizar únicamente esta regla, podría utilizar una vez esta regla y una segunda vez la segunda regla que me dice que de S derivo S grande A chiquita. Con lo cual la frontera que obtengo, ¿sí? El último paso va a ser de S derivo A, igual que antes. La frontera que obtengo es la misma.
pero el dibujo del árbol es diferente. Si me pongo a analizar, voy a ver que en total 4 árboles posibles que puedo aplicar, ¿sí? Porque de hecho acá hay 2 alternativas diferentes, 2 caminos distintos por los que puedo optar. Y eso me resulta en 4 árboles de derivación distintos. La pregunta que me puedo hacer es, bueno, ¿esto es algo importante o no? Al fin y al cabo estoy obteniendo las 3 letras A que yo busco. Ahora, si tomamos un ejemplo un poco más significativo, imagínense de vuelta que una persona a la cual yo contraté para desarrollar un procesador de expresiones aritméticas, como el que tiene Pascal o el que tiene Java, que me procesa sumas, multiplicaciones, paréntesis y demás, esa persona me entrega esta gramática y me dice, bueno, esta gramática es capaz de procesar expresiones aritméticas. Tengo una expresión aritmética abstracta, A sumado con A por A, donde A es cualquier cosa, es un elemento, un número. Y esta persona me dice, bueno, el símbolo de arranque, ¿sí?, va a ser la letra E, corrijan aquí donde dice S, debería ser una E. De E puedo derivar E más E, o sea, una expresión es la suma de 2 expresiones, una expresión es el producto de 2 expresiones, una expresión la puedo reemplazar por paréntesis, expresión paréntesis, y una expresión la puedo reemplazar por A. Con esto derivas expresiones aritméticas. Yo tomo esta gramática, y resulta ser que se lo doy a una persona que fabrica un compilador, y la persona que fabrica el compilador dice, bueno, si yo quiero hacer A más A por A, puedo tomar la primera regla y decir que esta expresión es una suma de dos términos, donde tengo del lado izquierdo una A y del lado derecho tengo A por A. ¿Y cómo hago para capturar la idea de A por A? Utilizo la segunda regla que me dice de E, puedo derivar A estrella A. ¿Sí? ¿Y cómo hago para obtener A estrella A? Derivo E por E y cada una de las E la derivo en una A como símbolo terminal. Situación final resultante. La frontera del árbol, ¿sí?, que tengo acá es esta expresión. Con el mismo criterio que antes, otra persona podría venir y decir, no, en realidad esto se puede hacer de la siguiente manera. La primera regla que hay que aplicar es E por E. Y reemplazar toda esta expresión por un lado izquierdo donde aparece A más A y por un lado derecho donde aparece A solito. El trabajo que realizo es similar. La frontera que me queda es idéntica, pero si se fijan y piensan en lo que significa el orden de prioridad de operadores, cuando yo trabajo con operadores sin paréntesis, ¿sí?, la evaluación que uno hace intuitivamente o que hace un lenguaje de programación en general va a ser, primero se realiza la multiplicación y luego se realiza la suma. En este caso, en este subárbol estoy capturando la multiplicación y el resultado que tengo acá lo estoy sumando a A, que sería la interpretación correcta. Mientras que en este caso, lo que estoy haciendo es multiplicar la suma de A más A multiplicado por A. Este árbol sería el intuitivamente correcto, este otro sería el intuitivamente incorrecto, porque no respetaría la precedencia de operadores, pero los dos son válidos. Es una situación ambigua. Esto nos lleva justamente a la noción de lo que se conoce como gramáticas ambiguas, ¿sí? Entonces, existen distintas derivaciones para un árbol, para una misma cadena W, y este hecho se conoce como ambigüedad. Una gramática G libre de contexto se va a decir ambigua si existe al menos una cadena W perteneciente al lenguaje de la gramática, tal que existe más de un árbol de derivación con frontera W. ¿Sí? En otras palabras, la gramática que mostramos anteriormente, ¿sí?, es una gramática ambigua, porque hay más de un árbol de derivación, hay 2 árboles de derivación al menos distintos, que tienen la misma frontera, ¿sí?, para al menos una cadena. Con que exista una cadena donde esto pase, es suficiente para hablar de ambigüedad. ¿Sí? Y la ambigüedad, estamos viendo que nos resulta intuitivamente perjudicial. Yo no puedo saber cuál es el significado verdadero de evaluar una expresión aritmética, ¿sí?, porque tengo 2 alternativas gramaticalmente correctas, sintácticamente correctas, pero cuya semántica intuitiva es diferente. Otro caso particular, ¿sí?, que muchas veces se estudia en lenguaje de programación, es el caso de lo que se conoce como el else pendiente, ¿sí? Tomemos el caso del lenguaje Pascal.
¿sí? Lo mismo se aplicaría al lenguaje C o cualquier otro lenguaje que tenga una estructura if then else. Si yo tomo esta sentencia que aparece aquí en Pascal, ¿sí? Que es una sentencia de Pascal válida, si realizan la experiencia en su casa de compilar ese código, ¿sí? Van a ver que es un código compilable exitosamente. Ese trozo de lenguaje tiene un problema de ambigüedad. ¿Por qué? Porque este else, de alguna manera, a mí me resulta ambiguo si está asociado a esta sentencia, a esta estructura if then, o a la primera estructura if then. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo acá lo puedo pensar esto de manera abstracta, diciendo, ¿qué pasa si alguien a mí me dice, si se cumple una cierta condición 1, entonces, si se cumple una cierta condición 2, entonces a 1, si no a 2? Habría dos interpretaciones posibles. Si se cumple la condición 1, entonces miramos qué pasa con la condición 2 y ejecutamos la acción a 1. ¿Sí? Y si se cumple la condición 1 y se termina cumpliendo la condición 2, ejecutamos a 1 y a 2 no la tocamos, no hacemos nada. Si C1 no se cumple, entonces ejecutamos la acción a 2. Esa es una interpretación. Pero la segunda interpretación posible es que este else, en lugar de estar asociado al primer if, esté asociado al segundo if, donde la ejecución resulta ser diferente. Si se cumple C1, entonces voy a mirar un segundo if. Si se cumple C2, voy a hacer A1. Si C2 no se cumple, voy a hacer A2. Claramente tenemos dos significados diferentes, ¿sí? Para la sentencia if then. En el caso del lenguaje Pascal, ¿sí? Pascal adopta una solución de interpretación. En muchos lenguajes se escoge una interpretación por sobre otra, ¿sí? En este caso que es ambiguo. Pero simplemente lo que ilustramos con esto es que la ambigüedad puede aparecer. Yo tengo una manera de visualizarla en este caso y bueno, tengo que optar por una de estas dos interpretaciones. No puedo usar las dos, o no puedo usar una vez sí una y otra vez otra, porque para la persona que programa se imagina que resultaría confuso y no podríamos saber exactamente qué significa un trozo de código de programación. Entonces, ¿cómo puedo yo reflejar de manera abstracta esa situación de ambigüedad? ¿Sí? Imagínense que tengo una gramática verde, imagínense que tengo terminales que son los simbolitos if, then, else. Imagínense también que yo tengo A, una sentencia cualquiera, y B, una condición booleana, ¿sí? En abstracto. O sea que B es una expresión booleana y A es una sentencia de Pascal. Ahora, si yo tengo una gramática que tiene tres reglas de producción, que me dicen, podés fabricar una sentencia if then else. Después del then va una sentencia y después del else va una sentencia. Podés fabricar una sentencia if then, donde después de la condición va una sentencia S. Y la sentencia S va a ser en concreto alguna sentencia A, una sentencia de Pascal. Write, una estructura de begin-end, lo que fuera. Esta estructura, if condición, then if condición, then sentencia, else sentencia, pertenece a la gramática. Entonces, fíjense qué pasa cuando yo lo miro con árboles de derivación. Yo podría tener un árbol de derivación que me indica, desde el símbolo S, puedo derivar esta estructura if then else. ¿Sí? Si tomamos esta sentencia que está acá, estoy teniendo if, B, then, ¿sí? Y ahora nos falta ver cómo procesamos esta parte que está acá. Una forma sencilla de procesarlo sería decir, tomo esto que está acá, if B, then A, y esto corresponde a lo que puedo derivar a partir de esta S que tengo acá, y eso lo puedo hacer porque tengo una segunda regla de producción que me lo permite. Y esta S que tengo acá se corresponde a esta A, es una sentencia de Pascal. ¿Sí? O sea que lo que tenemos acá, si miramos la frontera de izquierda a derecha, es justamente este texto, que es la representación abstracta, ¿sí? Ese texto, de lo que teníamos acá. Donde en lugar de escribir C1 y C2, escribimos simplemente B, una expresión booleana. En lugar de escribir A1 y A2, escribimos, ¿sí? Simplemente A, indicando una sentencia cualquiera. ¿Cuál sería la segunda interpretación? ¿Sí? La segunda interpretación sería, yo tomo if, condición, then S, y aplico la segunda regla primero, y a partir de esta S que está acá,
recién ahí aplico la regla número 1, ¿sí? Con lo cual tengo una sentencia if then else, que tiene una parte asociada al then y una parte asociada al else, y cada una de esas partecitas la puedo reemplazar por una cierta sentencia particular. ¿Qué resultado final obtengo? Dos árboles de derivación. Los dos árboles tienen la misma frontera, si se fijan, pero la interpretación intuitiva es diferente, corresponde a las dos interpretaciones, ¿sí?, que ilustramos anteriormente. Se puede ver, ¿sí?, y lo dejamos como ejercicio para pensar también, que yo puedo eliminar la ambigüedad en el caso particular del if then else haciendo una gramática más compleja, ¿sí?, separando de alguna manera distintos tipos de reglas de producción, incluyendo una que contempla el if then únicamente, ¿sí?, y teniendo dos reglas separadas, ¿sí?, para la producción del if then else. Como ejercicio para que ustedes analicen a partir de esta gramática ejemplo que planteamos acá, lo que pueden hacer es tratar de derivar la cadena if B, then A, else A, ¿sí?, que es la misma que teníamos antes, y van a ver que si la semántica que yo quiero lograr es esta que está acá, voy a utilizar distintas reglas que las que utilizo para derivar la misma sentencia, ¿sí?, donde la semántica es otra. Es decir, añadiendo más reglas de producción, yo logro eliminar la ambigüedad del if then else. Pero por supuesto estoy cambiando la gramática, ¿sí? Esto lo dejamos como un ejercicio para que lo piensen y analicen en su. Bien, ¿qué pasa con la ambigüedad? ¿Qué puedo hacer yo al respecto? ¿Podré yo tener una gramática y siempre resolver qué sucede con esta cuestión de la ambigüedad? Bueno, desgraciadamente no hay un algoritmo, no existe un algoritmo que determine si una gramática libre de contexto es ambigua. Sin embargo, hay ciertas reglas de producción que son inherentemente ambiguas, ¿sí? Entonces llegamos a la noción de lenguaje inherentemente ambiguo. Imagínense una gramática que tenga la producción de A terminal derivo dos no terminales. Esta gramática va a ser ambigua. ¿Por qué? Porque la subcadena de no terminales A, tres veces A, tiene dos árboles de derivación posibles, ¿sí? Recordemos que estamos asumiendo que yo tengo de A derivo doble A. Entonces, si yo quiero obtener una frontera intermedia que tenga tres letras A, lo puedo hacer o bien derivando doble A y de la segunda A derivando doble A, o bien derivando doble A y de la primera de las A derivando doble A. ¿Sí? Lo que sucede es que si un lenguaje libre de contexto es tal que cualquier gramática que lo genera es ambiguo, yo voy a decir que ese lenguaje es inherentemente ambiguo, ¿sí? No tiene manera de escapar de la situación. Vamos a mostrar un caso particular y con esto vamos a cerrar esta primera parte del módulo en el cual hablamos de ambigüedad, con un lenguaje particular, ¿sí?, que es A la I, B a la J, C a la K. O sea que tenemos cadenas con una cantidad de A's, una cantidad de B's, una cantidad de C's, pero que cumplen cierto requisito, con un O. O bien la cantidad de A's es igual a la de B's, o bien la cantidad de B's es igual a la de C's. Resulta ser que este lenguaje es inherentemente ambiguo. ¿Qué queremos decir con esto? Si recordamos la definición, cualquier gramática que yo quiera armar va a ser ambigua, va a tener dos árboles de derivación para una cierta cadena. ¿Sí? ¿Por qué razón va a suceder esto? Pensemos cómo armar una gramática para este lenguaje. Si yo armo una gramática para este lenguaje, la gramática debe ser capaz de generar cadenas que tengan igual cantidad de A's y de B's, seguidas de las C's, o cadenas que tengan cierta cantidad de A's seguidas de cierta cantidad de B's igual a C's. ¿Sí? En definitiva, yo voy a tener que generar algunas cadenas del lenguaje en las cuales la cantidad de A's y B's coincide, y cadenas en las cuales la cantidad de B's y C's coinciden. Ahora, ¿qué pasa cuando las A's, las B's y las C's coincidan en cantidad? ¿Sí? Cuando hay una triple igualdad.
Coinciden las A's con las B's con las C's. Esa cadena pertenece al lenguaje. La cadena que tiene, por ejemplo, 3 letras A, 3 letras B y 3 letras C. Pero voy a tener dos maneras de generarla o de pensar que pertenece al lenguaje. La cadena con 3 A's, 3 B's y 3 C's pertenece a este lenguaje porque tiene igual cantidad de A's y de B's, o bien tiene igual cantidad de B's que de C's. Y para ver que haya igual cantidad de A's y de B's, o de B's y de C's, voy a tener reglas de producción diferentes. Porque la manera de generar A y B por igual, o B y C por igual, va a ser con una recursión que me repita las A's con las B's y las B's con las C's. ¿Sí? En otras palabras, si yo quiero derivar la cadena que tiene 3 A's seguidas de 3 B's seguidas de 3 C's, va a tener dos maneras de derivarse siempre. ¿Sí? Es imposible que haya una sola manera de derivar esto si yo estoy diciendo que o bien se cumple esto o bien se cumple lo otro. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo que ilustra por qué es que esto pasa. ¿Sí? Imaginemos que tengo entonces mis tres terminales A, B y C, y tengo este conjunto de reglas de producción. ¿Sí? Que si lo miramos de manera discriminada, tenemos un símbolo inicial S de arranque, ¿sí? Que me deriva A1 seguido de C, y la idea de A1 es un no terminal que recursivamente me permite generar tiras de A's seguidas de B's en igual cantidad, con la estrategia que ya conocemos. ¿Sí? Tengo una regla que me dice de A1 derivo A chiquita A1B, de A1 derivo A chiquita B chiquita, puedo generar tantas A's y B's como quieras. ¿Qué pasa si yo opto por aplicar esta regla que me dice genera igual cantidad de A's y de B's, todas las que quieras? Me va a faltar en algún momento generar las letras C's, que van en cierta cantidad. ¿Y cómo hago para generar letras C's en cierta cantidad de manera libre de contexto? Puedo hacerlo con una regla recursiva, con un par de reglas con este formato. C grande lo reemplazo por C chiquita C grande, y eventualmente C grande se reemplaza por C chiquita. Con lo cual, en algún momento esto termina y voy a tener una tira arbitraria de letras C's. Y estoy seguro que la cantidad de A's y de B's coinciden. Por otro lado, yo puedo adoptar otra estrategia para generar cadenas que tengan igual cantidad de B's y de C's. Y de hecho voy a tener que adoptar la misma estrategia que acá, nada más que en lugar de derivar A1C voy a derivar A2B. ¿Qué va a hacer A2? Se va a encargar de generar tiras de letras A's. ¿Y qué va a hacer la B grande? El no terminal. Va a generar tiras donde haya B's y C's en igual cantidad. Lo hago con una regla recursiva y una regla que rompe la recursión. Si lo analizamos en detalle, podemos ver que desde el símbolo S inicial, yo puedo derivar A1 seguido de C, y a partir de ahí derivar igual cantidad de A's que de B's que de C's, y también puedo utilizar desde el símbolo inicial la regla que me dice derivar A2 seguido de B para generar igual cantidad de B's y de C's, y derivar igual cantidad de B's y de C's y también igual cantidad de A's. O sea que hay dos derivaciones diferentes para la misma cadena, la cadena que tiene igual cantidad de A's que de B's que de C's. En consecuencia, yo puedo asegurar, ¿sí?, que este lenguaje, no lo estamos demostrando matemáticamente, pero lo estamos viendo intuitivamente, es inherentemente ambiguo. ¿Sí? Con una gramática libre de contexto no puedo escapar de esta situación de elegir generar igual cantidad de A y B's o generar igual cantidad de B's y de C's. Con este ejemplo entonces terminamos esta primera parte de este módulo y vamos a pasar a hablar posteriormente de lo que son las formas normales. Muchas gracias.